Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a Ricardo Fuentes Nieva que estás en este estudio de nuevo. Hemos conversado contigo en otras ocasiones, Ricardo, como director ejecutivo de Oxfam México. Bueno, pues bienvenido nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias. Con un estudio bajo el brazo muy fuerte. Es un nuevo estudio de Oxfam, un nuevo reporte de Oxfam que tiene que ver con lo que ustedes llaman una economía para el 99%. Estamos hablando de esta serie de investigaciones que han hecho y que realmente ha tocado fibras muy importantes y que retrata el gran problema mundial que es efectivamente el tema de la desigualdad. Estamos hablando de datos, como dice la presentación de Oxfam, demoledores. Gracias, Ricardo, por estar aquí para hablar de ello, esto que se está presentando en este arranque de 2017. Este es el cuarto reporte anual que lanzamos alrededor de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos. Esta reunión sucede todos los eneros y concentra a los grupos más poderosos alrededor del mundo, multimillonarios, del mundo financiero, del mundo político, del desarrollo internacional. Y lo que nosotros tratamos de hacer es llamar la atención al problema de la desigualdad. Este es el cuarto año y creo que ya hemos llamado la atención. Entonces, este documento en particular, lo que trata de decir es, hay algunas soluciones. Nosotros podemos construir una economía que funcione para el 99%. No va a ser fácil. Tenemos que tomar decisiones difíciles. Los gobiernos nacionales tienen que tomar decisiones complicadas, pero lo que hemos visto que ha sucedido alrededor del mundo en el último año nos indica que es tal vez una de las últimas oportunidades antes de que lleguen gobiernos populistas a más países. Y si no tomamos en cuenta el bienestar económico, el bienestar político, la percepción del bienestar de la mayoría de la población alrededor del mundo, pues lo que vamos a tener es una deslegitimación de los gobiernos, una deslegitimación de la democracia y una deslegitimación de los sistemas económicos actuales. Esta información de que hay 8 hombres que poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, 3.600 millones de personas, concentrado en 8 personas, lo que sería la riqueza de la mitad más pobre de la población. Así es. Es brutal el dato. Y como te decía antes de entrar a esta conversación, pues supongo que sabes de memoria los 8 nombres de estas personas que concentran de esta manera la riqueza del planeta. Lo que nosotros vemos son hombres, ¿no? Son todos hombres. Sí, y eso también está cruzado con otra cosa que nosotros hemos identificado en nuestros estudios. Hay una desigualdad de género brutal en esta concentración de la riqueza. Otro dato que tenemos aquí, por ejemplo, es de los 1.810 millonarios que hay en el mundo, que están en la lista de Forbes. ¿Cuántos tienes? 1.810, que tienen más de $1.000 millones en el mundo. El 89% son hombres, ¿no? Y en esta lista de los 8 también todos son hombres. Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg, ¿no? Todos hombres, casi todos hombres del norte de países desarrollados. Y lo que nosotros hemos visto también es que la tendencia va hacia esta concentración de la riqueza, ¿no? O sea, los grandes millonarios, los grandes multimillonarios que han estado permanentemente en la lista de Forbes, han visto crecer su fortuna en un periodo bastante largo, alrededor del 11%. Esto es un retorno a la riqueza que nadie más tiene. Si uno pone su dinerito en el banco, pues va a recibir 3%, 4%, se le va bien, a lo mejor 6%. Ya, ¿no? Ellos, muy generoso. 11%. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con estos ejemplos es un proceso, un sistema económico global donde la riqueza genera más riqueza y es esta concentración la que está generando mucho enojo alrededor del mundo, ¿no? O sea, la generación de riqueza per se no es tanto el problema como los mecanismos de distribución de la misma. Ese es el tema. Así es. Entonces aquí, ¿cuál sería desde el punto de vista de ustedes primero la descripción que explica este fenómeno de hiperconcentración que no para, sino al contrario, se acrecienta? Sí. Cada paso que se da en la generación de riqueza lo que hace es generar este circuito de hiperconcentración. ¿Qué es lo que explica una cosa de estas dimensiones? El cambio tecnológico es una causa muy importante.
La globalización es otra causa muy importante, pero lo que ha sucedido en los últimos años es que estos choques tecnológicos y la integración global de los mercados ha generado élites que pueden proteger sus privilegios económicos, políticos y sociales. Y entonces lo que tenemos es ya no es el cambio tecnológico o la globalización o la innovación lo que está generando esta concentración, sino es lo que nosotros llamamos la captura del poder político, ¿no? La captura del Estado, la captura de las reglas, la captura de las decisiones económicas, y es por eso que es tan preocupante, porque entonces ya no hay oportunidad para aquellos que no están en este grupo de élite, ¿no? O sea, y es muy importante decir, la creación de la riqueza es importante y muchas de las personas, de estas 8 personas, han contribuido mucho socialmente alrededor del mundo. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora mismo es un sistema económico global y varios sistemas económicos a nivel nacional que están protegiendo los privilegios de las élites que se mezclan entre políticas, económicas y sociales, ¿no? En este pequeñísimo grupo de personas en donde está hiperconcentrada la riqueza, hay actividades filantrópicas sin duda y una serie de actividades para favorecer a una parte de la sociedad, pero también está una serie de señalamientos en el informe, por ejemplo, el tema de la evasión fiscal. Tienes también la ilusión fiscal. ¿Ahí qué refleja el informe de Oxfam que están presentando en estos días? Sí, bueno, y esto lo vimos también en el transcurso del año pasado con la revelación de los documentos de Panamá. El documento que lanzamos el año pasado se titulaba Una economía para el 1%. Y veíamos cómo era el otro lado de la moneda, veíamos cómo, las personas y las compañías que tenían contactos políticos podían extraer rentas del sistema económico. Y unos meses después de que lanzamos ese documento, vino el escándalo de los documentos de Panamá, y allí lo que veíamos era justamente lo que nosotros estábamos tratando de resaltar. Los ricos no pagan los mismos impuestos que tú y que yo. Ellos tienen instrumentos y mecanismos para minimizar su pago de impuestos. Y eso, a su vez, pues genera presiones en los gobiernos enormes, porque no tienen el dinero suficiente para invertir en gasto social, para invertir en educación, en salud, en la lucha contra la pobreza. Y lo que también hemos aprendido de todos los eventos del 2016 es que generan este sentimiento de desconfianza y de algo que es muy injusto. Y es esa separación entre las élites y el resto de la sociedad lo que está explicando muchos de los acontecimientos globales, el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, esta gran separación entre las clases políticas y el resto de la sociedad. Una fuerte erosión social, ¿no? Así es. Que se está manifestando efectivamente en las urnas, en la gente que ha ido disminuyendo sus posibilidades frente al incremento de los grandes potentados. Efectivamente hay un enojo, disgusto, malestar que se refleja de esas maneras. Hay mecanismos, va a ser difícil, pero hay mecanismos, maneras, rutas que seguir para enfrentar y solucionar o paliar, hay que ver cuál es la palabra, el tema de la desigualdad rampante. Volvemos en un instante y te escuchamos. Bueno, Ricardo Fuentes Nieva, volvemos contigo y nos quedamos en el punto de, una vez que describiste esta economía para el 99% de la población, que es una manera de decir que hay un 1% que lo concentra todo, bueno, al describir de esta manera los niveles tan grandes que hay planetariamente de la concentración y de la desigualdad y la pésima distribución de la riqueza y del ingreso, bueno, tú dices, hay caminos, hay maneras, hay cosas que hacer. ¿Cómo qué, por ejemplo? El primer punto yo creo que es el reconocimiento del problema por los gobiernos nacionales. ¿Y crees que sí estamos en eso? Yo creo que discursivamente por lo menos. Hay algunos y nosotros hemos visto que hay vertientes políticas que reconocen que resolver este problema es una prioridad. Pero yo creo que el primer paso es reconocer que no puede haber cohesión social, no puede haber estabilidad social con estos niveles de concentración de riqueza global y nacional. En México, por ejemplo,
el 10% más rico controla el 67% de la riqueza, ¿no? Y esto también explica un poco el desencanto de la sociedad mexicana en este momento, ¿no? No hay oportunidades, entonces el reconocimiento es el primer paso. Pero después también tenemos que ser muy valientes y pensar en soluciones nuevas. Una de las cosas que nosotros estamos explorando es ingreso universal básico, por ejemplo, algo que permita a la ciudadanía, esto también se llama un ingreso ciudadano, que permita a la ciudadanía tener un ingreso mínimo independientemente de si tiene trabajo o no. ¿Compuesto de qué? Compuesto de los impuestos que deberían pagar. Sí, dinero. Ingreso, dinero. O sea, que los estados se obliguen o se generen un derecho para que las personas con o sin trabajo tengan un ingreso universal básico. ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo establecen? Bueno, o sea, se estudia cuáles son los estándares mínimos de vida, cuál sería el ingreso necesario para cubrir esos estándares mínimos de vida, y se utilizan los impuestos. Canastas básicas o algo así. Y se está intentando en varios países, ¿no? Se está intentando en Finlandia, se votó una ley en Suiza, pero fíjate, hay experimentos en Kenia, por ejemplo, sobre esto, sobre qué tipo de impacto tendría. Y el razonamiento es que al tener un ingreso universal básico, podría haber más empoderamiento político, podría haber más conexión, disminuiría el clientelismo, disminuiría el patrimonialismo, y podría haber una mayor conexión entre los ciudadanos y quienes toman las decisiones políticas. Otra cuestión es por ejemplo, asegurar que haya una buena distribución de los activos, no necesariamente del ingreso, pero de los activos, que se utilicen los fondos soberanos alrededor del mundo, para asegurar que toda aquella persona que nace no sea un ingreso, pero que tenga un activo al momento de nacer, ¿no? Todas estas son ideas que son bastante nuevas, pero que dada la situación, dado el cambio económico que ha habido en el mundo, es importante que las empecemos a discutir, que las empecemos a debatir y que las empecemos a tomar en serio. Las soluciones típicas, clásicas. ¿Fiscales? Las situaciones fiscales van a ser más complicadas, ¿no? Con el movimiento de capitales, si uno aumenta los impuestos, se pueden mover los capitales. Eso no quiere decir que no tengamos que luchar por una política fiscal progresiva. Estoy de acuerdo, porque aquí no es una cosa lineal, va a ser muy difícil que una cosa de este tamaño se resuelva con una cosa lineal. El tema fiscal, independientemente de más o menor eficacia, es un elemento importantísimo, innegablemente importante. Pero quedaría corta esta serie de propuestas, a menos que me falten algunas, pero el reconocimiento del problema es muy importante. Okay. Sí. El ingreso universal básico, ¿qué tanto alcance tendría? Supongamos que se establece en el mundo. ¿Qué tanto efecto tendría realmente en un fenómeno como este? Pues no lo sabemos porque las iniciativas son muy jóvenes, pero el punto que estoy tratando de hacer es necesitamos empezar a testear, probar y tratar de encontrar estas soluciones que sean diferentes, que respondan a la nueva realidad. Lo que nosotros también vemos con el cambio tecnológico, por ejemplo, es que cada vez va a haber menos trabajos o va a haber trabajos que van a ser peor pagados. Entonces tenemos que también, al mismo tiempo que tenemos este ingreso universal básico, tenemos que pensar en cómo manejar el cambio tecnológico para que pueda maximizar el número de empleo. Y esto es algo también que hay que pensar de manera radicalmente distinta. La cuestión de activos, la inversión en educación, pero no en el tipo de educación a la que estamos acostumbrados, sino una educación que permita a la gente aprender, desaprender y poder ser productivos en este cambio tecnológico. Y todo esto requiere sobre todo participación de los gobiernos. Este problema no se va a solucionar si los gobiernos no toman cartas en el asunto y se restablece un nuevo contrato social. Estamos en una situación mundial muy complicada. La separación entre la ciudadanía y los grupos políticos es muy amplia. Y lo que estamos viendo es que ese contrato social que se generó alrededor del mundo después de la Segunda Guerra Mundial está en peligro. Está en peligro y las consecuencias pueden ser devastadoras. Y este documento pues, es un llamado de atención a que actuemos y que no lleguemos a un extremo donde después, digamos, tanto las élites progresistas, las organizaciones de la sociedad civil internacional, los gobiernos,
que nos arrepintamos de que no hicimos las cosas antes de que llegara este choque. Esa herramienta o esas herramientas que se pueden obtener a través de la tecnología, teóricamente deberían servir o podrían servir pues para una homogeneización, para un emparejar el terreno, pero al revés, más bien parecería que lo que hacen es todavía acentuar más estos niveles de riqueza, estos niveles de concentración. ¿Cómo se lleva este cambio tecnológico de tal manera que el cambio tecnológico no se enfoque en el consumo, sino se enfoque en la productividad, en la creación de trabajos? Y esto también son decisiones de políticas. Lo que está pasando también, o lo que pasó en el mundo, es que pensamos por varios años, décadas, que había una solución única a los problemas del mundo. Primero era el mercado, era el libre mercado. Pensamos que la globalización y la integración y el libre mercado nos iba a resolver todos los problemas. Las premisas. Y lo que vimos es que pues, esto lo que generó fue que hubiera unas multinacionales, unas corporaciones multinacionales que se beneficiaran, que dejaran de pagar impuestos porque se incorporaban en estos paraísos fiscales. Y después pensamos que el cambio tecnológico iba a ser la solución, porque nos iba, o sea, el tener una computadora en nuestras manos nos iba a cambiar la vida. Y nos ha cambiado la vida. Sí, pero también ha cambiado los sistemas económicos y ha cambiado los beneficios de este sistema económico. Y yo creo que tenemos que pensar seriamente, estos problemas son políticos. Y en el fondo del asunto está el empoderamiento político de la ciudadanía para demandar a sus gobiernos que tomen acciones que beneficien al 99%. Y es por eso que este documento se llama Una economía para el 99%. Bueno, sí, se entiende perfectamente el papel que puede o debe o sería deseable que jugara la propia sociedad. ¿Con qué ejes de exigencia? Al final de cuentas, ¿cuál sería en este caso imaginario el contenido de esas exigencias globales o hay exigencias diferenciadas? Porque al final de cuentas aquí tenemos un problema global, sí, pero a lo mejor es diferente en un país que en otro, etcétera. Después de la pausa abordemos un poco más sobre el punto. Se nos acaba el tiempo, pero me quedo con la idea que planteaste hace un momento sobre el tipo de cosas que pueden y deben ocurrir para encontrar rutas de camino para enfrentar esta tremenda desigualdad del planeta o en el planeta. Decías, un factor importantísimo es las sociedades, obviamente. Sí, sí. El nivel de exigencia que se vaya llevando para que los gobiernos pues actúen en cierto sentido de cosas. ¿Hacia qué tipo de cosas tendría que estar apostando las sociedades? Yo creo que así como la economía se globalizó y se integró, yo creo que las sociedades tienen que buscar los mecanismos para poder trabajar juntos y exigir a través de fronteras. El ejemplo más concreto son, por ejemplo, las inversiones mineras alrededor del mundo, ¿no? Las inversiones mineras, que pueden ser muy importantes y pueden generar empleos, muchas veces tampoco lo hacen, ¿no? Porque hay un diferencial en el poder de negociación entre las empresas mineras transnacionales y las comunidades locales indígenas, y nosotros los vemos en el estado de Oaxaca y en muchas partes alrededor del país. Pero lo que nosotros también vemos es que muchas de estas mineras están domiciliadas en Canadá. El gobierno de Canadá tiene unas regulaciones muy estrictas, ¿no?, con las mineras en Canadá, pero esas regulaciones no necesariamente se aplican con esas mineras en México. Pero nosotros, como Oxfam, por ejemplo, tenemos presencia tanto en México como en Canadá. Y podríamos utilizar esa presencia para demandar ante el gobierno canadiense que las mineras canadienses que están presentes en México cumplan con las regulaciones que hay en Canadá. Y yo creo que ese elemento... Que cumplan en México. En México las regulaciones de Canadá. Exacto, y yo creo que tenemos que hacer, y es donde te digo, tenemos que ser radicales en la forma en cómo estamos pensando, tenemos que integrarnos nosotros también en estas demandas. Si las transnacionales, las mineras transnacionales pueden moverse, nosotros también tenemos que ser capaces de hacer eso. Y esto es simplemente un ejemplo, pero lo que yo estoy tratando de decirte es, tenemos que pasar de lo local a lo nacional a lo global, y esto también implica una nueva forma de organizarnos. Y es ahí donde yo creo que
organizaciones como Oxfam, que tiene presencia en alrededor de 90 países en el mundo, son 19 organizaciones, una de ellas Oxfam México, con presencia en alrededor de 100 países en el mundo, entre 90 y 100, podemos contribuir algo, ¿no? Y es por eso que nosotros no vamos a resolver el problema llevándolo a Davos con un documento, pero podemos empezar a trabajar en estas redes y empezar a resolver problemas locales a través de estas redes internacionales, y eso es parte de nuestra responsabilidad y es parte del desafío también. De lo que has podido revisar, ver como especialista y como director ejecutivo de Oxfam, ¿qué están haciendo o diciendo los empresarios? Los 8 sí. O los que concentran todo este conjunto de riqueza. Supongo que se hablará del tema en Davos, sí. Supongo que es un tema que está en la mente y en las preocupaciones y en la propia estrategia, sí. Porque efectivamente, como dijiste al principio, si estamos en esos niveles de ya un problema sistémico de esa naturaleza, bueno, los riesgos sociales, políticos y demás son grandes, que pueden poner en riesgo precisamente el todo. Sí. ¿Qué dicen o qué plantean los hiperconcentrados? Bueno, hay un poco de todo, pero yo también he visto que hay mucha preocupación por la estabilidad social, mucha preocupación por el mercado. O sea, cuando tienes una riqueza tan concentrada o un ingreso tan concentrado, pues la demanda para tus productos cae. ¿Quién va a comprar las cosas que produces si todo está tan concentrado? Entonces, ese también es un problema que ha reconocido el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el problema de la desigualdad ya está en la mesa, ya está en el debate nacional, internacional. Nosotros hicimos un documento nacional que también puso el tema de la desigualdad en México muy claramente en el debate público. Pero yo creo que ahora sí tenemos que empezar con una discusión seria de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que hacer a nivel nacional, cuáles son las políticas alternativas, los tipos impositivos, la política fiscal que necesitamos, la distribución de activos, la inversión en educación, la inversión en infraestructura, pero donde no nos enfoquemos solo en indicadores que no toman en cuenta la distribución, como el PIB, ¿no? Sino que nos enfoquemos en qué es lo que está pasando con las oportunidades de los más pobres, qué es lo que está pasando con los ingresos de los más pobres, qué es lo que está pasando con los activos de los más pobres y qué es lo que ellos quieren, cómo empoderar y que participen activamente en la toma de decisiones. Es un repensamiento de la sociedad, pero si no lo hacemos voluntariamente, van a venir los choques globales que ya estamos viendo, empezaron a suceder en el 2016. Pues seguiste el llamado más que fuerte, Ricardo Fuentes Nieva, de Oxfam, y tuyo en este momento al presentar una economía para el 99%. Gracias, Ricardo, por estar aquí para hablar de este informe, de su alcance, de sus dimensiones y de todo lo que hay de por medio en esta información. Gracias nuevamente por estar aquí, y a usted que nos permitió estar con usted esta noche, pásela bien y lo esperamos.